El embajador Daniel Carter se encontraba en el gran salón de Nexus Prime, observando cómo los delegados alienígenas se reían de la última petición de la Tierra. La estación espacial era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades. Representantes de cientos de mundos se reunían aquí para tomar decisiones que afectaban a toda la galaxia. Pero la voz de la Tierra apenas importaba. La petición humana es denegada, anunció el consejero Citron de la República Alariana. El alto alienígena de piel azul ni siquiera miró a Daniel cuando habló. 3 nuevos sistemas estelares son más que suficientes para una especie tan joven. Daniel sintió cómo crecía su ira. La Tierra había pedido permiso para colonizar 12 nuevos mundos. A los alarianos se les habían concedido 43 sistemas el mes pasado. El consorcio comercial vegano había recibido 62. Incluso las naciones alienígenas más pequeñas obtenían más que la Tierra. Consejero, dijo Daniel, dando un paso al frente. La humanidad ha sido parte de la Federación Galáctica durante 50 años. Hemos seguido todas las reglas, pagado todos los impuestos y apoyado cada decisión. Merecemos los mismos derechos que las demás especies. Los delegados alienígenas volvieron a reír. Los 4 ojos de Citron brillaron con diversión. Los derechos se ganan, humano. Tu especie apenas ha aprendido a viajar entre las estrellas. Quizás en otros 1000 años, estén listos para verdaderas responsabilidades. La almirante Ellen Brooks estaba sentada en la sección de observadores, contemplando la humillación con una furia creciente. Había servido en la Armada Espacial de la Tierra durante 30 años. Había visto colonias humanas luchando contra la superpoblación mientras mundos alienígenas vacíos permanecían sin usar. Los alienígenas trataban a los humanos como niños que debían estar agradecidos por las migajas. La República Alariana requiere esos sistemas estelares para su futura expansión, continuó Citron. El consorcio vegano los necesita para rutas comerciales. La Alianza Draconus los reclama por seguridad militar. Los humanos se las arreglarán con lo que tienen. Daniel lo intentó una vez más. Nuestras colonias están superpobladas. Nuestra gente necesita nuevos mundos para construir sus vidas. No pedimos caridad. Pedimos justicia. ¿Justicia? La voz de Citron se llenó de falsa sorpresa. Recibís el mayor regalo de la galaxia, ser miembros de nuestra civilización. Deberían estar agradecidos de que permitamos que primitivos como ustedes se sienten en esta cámara. El salón se llenó de risas alienígenas. Daniel sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza e ira. Así era siempre. La Tierra pedía algo razonable. Los alienígenas lo negaban. Luego insultaban a la humanidad mientras concedían mucho más a los de su propia especie. Cuando terminó la sesión, Daniel caminó hacia la cubierta de observación. A través de las enormes ventanas, podía ver naves de toda la galaxia. Naves alarianas que parecían cristales flotantes. Naves veganas cubiertas de paneles solares. Naves de guerra Draconus erizadas de armas. Y allí, casi escondidas en un rincón, había 3 pequeñas naves terrestres. La almirante Brooks se unió a él junto a la ventana. ¿Cuánto tiempo más tenemos que soportar esto?, preguntó ella. Todo el que sea necesario, respondió Daniel. Nos superan en número 1000 a 1. Si los hacemos enojar, podrían destruirnos. Quizás, dijo Ellen, pero ver cómo nos tratan como basura también nos está destruyendo. Solo que más lentamente. De vuelta en la Tierra, el capitán Jake Murphy tenía sus propios problemas. Su nave, la USS Geraisen, estaba explorando el sistema Kepler cuando algo inusual apareció en sus sensores. Un objeto masivo flotaba en el espacio vacío, pero no coincidía con ninguna tecnología conocida. Capitán, llamó la oficial de navegación, Amy Foster. Estamos detectando algún tipo de estructura. Es grande, pero los sensores no consiguen una lectura clara. Jake estudió la pantalla. Fuera lo que fuese, era antiguo. El metal estaba cubierto de extraños símbolos que sus computadoras no podían traducir. Acércanos, pero con cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. El ingeniero jefe, Rick Davis, realizaba escaneos desde la sala de máquinas. Capitán, esta cosa es vieja. Quiero decir,
realmente vieja. El metal muestra signos de una antigüedad que tardaría millones de años en desarrollarse. Jake sintió que su corazón se aceleraba. Un descubrimiento tan importante podría cambiarlo todo para la humanidad. ¿Podemos entrar? Parece que hay un puerto de atraque en un costado. Pero el diseño no se parece en nada a la tecnología galáctica actual. Jake tomó una decisión. Preparen un equipo de abordaje. Vamos a explorar esa cosa. El equipo que abordó la antigua nave incluía a la doctora Lisa Stone, la principal experta de la Tierra en arqueología alienígena. Había pasado años estudiando las ruinas dejadas por los misteriosos progenitores, la raza que había gobernado la galaxia millones de años antes de desaparecer sin dejar rastro. «Dios mío», susurró al entrar en la nave. «Esto es tecnología de los progenitores, pero es diferente a todo lo que hemos encontrado hasta ahora». La nave era inmensa por dentro, con pasillos que parecían extenderse hasta el infinito. Extrañas luces parpadeaban a lo largo de las paredes. El aire seguía siendo respirable, mantenido fresco de alguna manera por sistemas que llevaban funcionando millones de años. Encontraron la cámara central, llena de pantallas de cristal que mostraban cartas estelares, información de especies y registros históricos. Pero el descubrimiento más impactante estaba por llegar. «Capitán», gritó la doctora Stone. «Tiene que ver esto». Estaba de pie ante una pantalla masiva que mostraba la galaxia tal como era hacía millones de años. Pero en lugar de las civilizaciones alienígenas actuales, las estrellas estaban marcadas con símbolos que parecían familiares. «Estos símbolos», dijo, con la voz temblorosa, «no son alienígenas. Son humanos. Humanos antiguos». Jake se quedó mirando la pantalla. «Eso es imposible. Los humanos no salieron de la Tierra hasta hace 300 años». «Eso es lo que pensábamos», respondió la doctora Stone. «Pero esto sugiere lo contrario. Según estos registros, los humanos fueron los progenitores. Gobernamos la galaxia hace millones de años. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos eran los descendientes de los progenitores, entonces cada especie en la galaxia debía su existencia a la antigua ciencia humana. Los alienígenas que trataban a la humanidad como recién llegados primitivos eran, en realidad, los hijos de la civilización humana. Hay más, continuó la doctora Stone, leyendo las pantallas de cristal. Estos registros muestran que los progenitores no desaparecieron. Eligieron irse. Se habían vuelto demasiado poderosos, demasiado peligrosos. Temían destruir todo lo que habían creado. Jake se sintió mareado. ¿Así que abandonaron la galaxia? No exactamente. Se exiliaron en un solo mundo. Renunciaron a su tecnología, a su poder, a sus recuerdos. Eligieron empezar de nuevo como una especie primitiva. La Tierra, susurró Jake. La Tierra, confirmó la doctora Stone. No somos recién llegados a la galaxia. Somos los gobernantes originales que regresan a casa. El descubrimiento lo cambió todo. Mientras la USS Geraisen regresaba a la Tierra, Jake se dio cuenta de que la posición de la humanidad en la galaxia estaba a punto de cambiar drásticamente. Los alienígenas que habían pasado 50 años tratando a los humanos como inferiores estaban a punto de conocer la verdad. Los humanos no eran recién llegados primitivos mendigando aceptación. Eran los legítimos herederos de la galaxia, y habían sido demasiado pacientes durante demasiado tiempo. En Nexus Prime, el embajador Daniel Carter recibió el mensaje cifrado del capitán Murphy. Mientras leía el informe, su ira por la humillación del día se transformó en algo completamente diferente. Durante 50 años, la humanidad había intentado ser buena vecina. Habían aceptado insultos, restricciones y una ciudadanía de segunda clase porque creían en la paz. Se habían contenido porque se creían débiles. Esa contención estaba a punto de terminar. Daniel miró las naves alienígenas que rodeaban la estación. Pronto, muy pronto, aprenderían lo que sucedía cuando se presionaba demasiado a la humanidad. La galaxia estaba a punto de recordar quién gobernaba realmente las estrellas. Y esta vez, los humanos no elegirían el exilio.
El presidente Matt Johnson estaba sentado en la sala de reuniones seguras, en las profundidades de la Casa Blanca, mirando las pruebas esparcidas sobre la mesa. Fotos de la nave antigua, traducciones de los registros de los progenitores e informes de análisis genéticos que confirmaban el increíble origen de la humanidad. Todo lo que había creído sobre la historia humana estaba equivocado. Señor presidente, dijo la doctora Lisa Stone. Los marcadores genéticos son inconfundibles. Los humanos modernos portan ADN durmiente de los progenitores. No somos solo descendientes. Somos la misma especie, alterada por millones de años de evolución deliberada. El general Scott Williams, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa esto para nuestra situación actual? Significa que hemos estado jugando con las reglas equivocadas, respondió el presidente Johnson. Los alienígenas nos han estado tratando como niños, pero no somos niños. Somos los padres que se fueron de casa. El descubrimiento llegó en el peor momento posible. Llegaban informes de todo el espacio humano sobre una creciente agresión alienígena. La Alianza Draconus acababa de apoderarse de 3 colonias humanas. El consorcio vegano estaba estrangulando las rutas comerciales de la Tierra. La República Alariana discutía abiertamente el problema humano en sus sesiones de gobierno. Señor, dijo el general Williams, estamos recibiendo informes de Nueva Montana. La gobernadora Karen West dice que naves Draconus se están acercando a la colonia. Solicita apoyo militar inmediato. El presidente Johnson miró la pantalla táctica. Nueva Montana era un pacífico mundo agrícola con 2 millones de colonos humanos. No tenían defensas militares, salvo una pequeña fuerza policial. Si la Alianza Draconus invadía, sería una masacre. ¿Cuánto tardarán nuestras naves más cercanas en llegar? 3 días, señor. La flota Draconus estará allí en 12 horas. El presidente Johnson se sintió impotente. Durante 50 años, la humanidad había seguido la ley galáctica. Habían limitado su ejército a pequeñas naves de patrulla y estaciones defensivas. Las potencias alienígenas mantenían flotas masivas mientras que a los humanos apenas se les permitía protegerse. Hay algo más, dijo la doctora Stone en voz baja. Los registros de los progenitores mencionan algo llamado el Arsenal, una instalación oculta donde los antiguos humanos almacenaron su tecnología más poderosa antes de exiliarse. ¿Dónde está? Las coordenadas están en los registros. Se encuentra en el espacio intergaláctico, completamente oculto a los sensores normales. Según los datos, solo puede ser activado por alguien con genética pura de progenitor. El general Williams pareció escéptico. Doctora Stone, con todo respeto, eso suena a ciencia ficción. Arsenales ocultos activados por genética. General, hace 3 días, habría dicho lo mismo sobre que los humanos son los progenitores. Pero aquí estamos. El presidente Johnson tomó una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Doctora Stone, tiene recursos ilimitados para localizar este arsenal. General Williams, comience a movilizar silenciosamente nuestras fuerzas y póngame en un canal seguro con el embajador Carter. En Nexus Prime, el embajador Daniel Carter observaba la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. El tema era el problema de la expansión humana, y las soluciones propuestas empeoraban por momentos. Los humanos se reproducen demasiado rápido, declaró el consejero Citron. Su crecimiento demográfico excede los límites aceptables. Debemos reubicarlos en mundos de reserva designados donde puedan ser debidamente monitoreados. El representante vegano asintió. De acuerdo. Nuestro análisis comercial muestra que las colonias humanas se están volviendo demasiado independientes económicamente. Deben ser puestas bajo administración directa alienígena. Daniel se sintió asqueado. Hablaban de su gente como si fueran animales que gestionar. 50 años de cooperación y amistad no significaban nada para estas criaturas. Además, continuó Citron, las fuerzas militares humanas deben reducirse a niveles ceremoniales. Ninguna especie debería mantener fuerzas armadas más allá de lo que apruebe el Consejo. Los delegados Draconus se pusieron de pie. La Alianza Draconus ya ha comenzado a implementar estas políticas.
Las colonias humanas que se resistan a la reubicación serán ocupadas por su propia protección. Daniel activó su comunicador. Aquí el embajador Carter al comando terrestre. Estado de emergencia. El Consejo está autorizando la reubicación forzosa de todas las colonias humanas. Repito, planean trasladar a nuestra gente a mundos de reserva. La respuesta segura llegó inmediatamente del presidente Johnson. Daniel, ha salido a la luz nueva información. Regresa a la Tierra de inmediato. Necesitamos hablar. Mientras tanto, el capitán Jake Murphy se enfrentaba a su propia crisis. La USS Geraisen había sido atacada por 3 naves de guerra Draconus mientras investigaba otro emplazamiento de los progenitores. Su nave estaba gravemente dañada y su tripulación luchaba por sus vidas. Capitán, informó el ingeniero jefe Rick Davis. Brecha en el casco en las cubiertas 4 y 5. El soporte vital está fallando en las secciones de proa. La oficial de navegación, Amy Foster, trabajaba frenéticamente en su puesto. Señor, las naves Draconus exigen nuestra rendición. Afirman que violamos su espacio territorial. Jake comprobó sus cartas estelares. Estaban claramente en espacio neutral. Ni de cerca del territorio Draconus. Este es un ataque no provocado. Envía una señal de socorro al comando terrestre. Ya lo intenté, señor. Están bloqueando nuestras comunicaciones. La nave Draconus líder envió un mensaje. Nave humana, se rendirán inmediatamente. Su tripulación será detenida para ser interrogada sobre actividades ilegales en espacio restringido. Jake sabía lo que eso significaba. La Alianza Draconus era conocida por sus métodos de interrogatorio. Su tripulación sería torturada para obtener información y luego, probablemente, ejecutada. Tenía que elegir, rendirse y morir, o luchar y probablemente morir. Toda la tripulación, prepárense para velocidad de embestida, ordenó. Si vamos a caer, nos llevaremos a uno de ellos con nosotros. La USS Geraisen giró hacia la nave Draconus más cercana. Pero antes de que Jake pudiera dar la orden final, algo increíble sucedió. Los antiguos sistemas de los progenitores que la Dra. Stone había activado comenzaron a responder al ADN de la tripulación humana. De repente, Amy Foster pudo ver la batalla en su mente antes de que ocurriera. Rick Davis se encontró capaz de controlar los sistemas de la nave solo con sus pensamientos. Jake sintió un torrente de conocimiento fluir en su cerebro, información táctica que ningún humano debería poseer. Capitán, dijo Amy, su voz extraña y distante. Gire 15 grados a babor. Potencia máxima a los escudos de proa. Dispare en estas coordenadas exactas. Jake no entendía lo que estaba pasando, pero confiaba en su tripulación. Las armas de la USS Geraisen dispararon al espacio vacío. 3 segundos después, las naves Draconus volaron directamente hacia el ataque. Sus escudos colapsaron y sus motores se apagaron. Imposible, susurró Jake. ¿Cómo sabías dónde estarían? Pude verlo, respondió Amy. Como si viera una película del futuro. Estamos cambiando, capitán. La tecnología de los progenitores está despertando algo en nuestro ADN. En el mundo colonial de Nueva Montana, la situación era desesperada. La gobernadora Curren West observaba desde su oficina cómo las naves de desembarco Draconus descendían hacia la ciudad principal. Los colonos no tenían entrenamiento militar ni armas, salvo rifles de caza y herramientas de granja. Señora, informó su ayudante, el comandante Draconus exige su rendición inmediata. Dice que la resistencia será respondida con la destrucción total. Curren miró las pacíficas granjas y los pequeños pueblos que conformaban su mundo. 2 millones de personas que habían venido aquí para construir una vida mejor. No merecían ser esclavizadas por conquistadores alienígenas. Envíe un mensaje a todos los asentamientos, ordenó. Dígales que escondan a los niños y se preparen para luchar. Si vamos a morir, moriremos como humanos libres. Las fuerzas Draconus esperaban una victoria fácil. Habían conquistado docenas de especies y nunca habían enfrentado una resistencia seria. Pero nunca habían luchado contra humanos que no tenían nada que perder.
Los colonos usaron todos los trucos que se les ocurrieron. Sabotearon las zonas de aterrizaje, pusieron trampas en los bosques y lucharon desde posiciones ocultas. No podían ganar, pero hicieron que los alienígenas pagaran por cada metro de terreno. La coronel Beth Martínez, la única oficial militar de la colonia, lideró la defensa desesperada. Tenía 20 guardias de seguridad y 3.000 voluntarios civiles. Contra ellos venían 5.000 soldados Draconus con armas y armaduras avanzadas. Recuerden, le dijo a su gente, no solo luchamos por Nueva Montana. Luchamos para demostrarle a la galaxia que los humanos no se rinden. La batalla fue brutal. Los colonos lucharon con herramientas de labranza contra armas de energía. Usaron su conocimiento del terreno local para lanzar ataques sorpresa. Murieron en cantidades horribles, pero siguieron luchando. Cuando los refuerzos de la Tierra llegaron 3 días después, Nueva Montana estaba en ruinas. La mitad de los colonos habían muerto. La otra mitad estaba en campos de prisioneros Draconus. Pero algo importante había sucedido durante esos 3 días. Las fuerzas Draconus habían sufrido bajas masivas. Esperaban una victoria fácil y en su lugar se encontraron luchando contra el enemigo más decidido que jamás habían enfrentado. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia. Los humanos habían luchado contra probabilidades imposibles y habían hecho pagar a sus enemigos. El presidente Johnson se dirigió a las colonias humanas después de la batalla. Nueva Montana ha caído, pero su gente no ha muerto en vano. Han demostrado a la galaxia de lo que son capaces los humanos cuando dejamos de contenernos. El embajador Carter regresó a la Tierra con noticias que empeoraban aún más la situación. El Consejo Galáctico había votado para comenzar el programa de reubicación humana en 30 días. Cada colonia humana sería trasladada a mundos de reserva donde pudieran ser debidamente supervisados. No solo intentan controlarnos, le dijo al presidente Johnson. Planean destruirnos como pueblo libre. La doctora Stone había estado trabajando sin descanso para decodificar los registros de los progenitores. Señor presidente, he encontrado el arsenal. Es real, y es más grande de lo que imaginábamos. La instalación contiene armas y tecnología que podrían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. El presidente Johnson miró la pantalla holográfica que mostraba. La almirante Ellen Brooks estaba en el puente de la USS Discovery, observando la oscuridad vacía entre galaxias. Durante 3 semanas, habían estado siguiendo las coordenadas de los registros de los progenitores. Ahora, finalmente, sus sensores detectaban algo. Imposible, informó el teniente comandante Tony Clark. Estamos detectando una estructura masiva adelante. Es completamente invisible para los sensores normales, pero el equipo de escaneo de los progenitores muestra algo enorme. Ellen miró la pantalla. El objeto era gigantesco, más grande que la luna de la Tierra, suspendido en el vacío intergaláctico. Había estado esperando aquí durante millones de años, oculto a todas las especies de la galaxia excepto a sus creadores. Acércanos, ordenó. Pero mantengan todas las armas listas. No sabemos a qué nos enfrentamos. La doctora Lisa Stone estudiaba las lecturas desde su estación científica. Almirante, la estructura está respondiendo a nuestra presencia. Nos está escaneando, analizando nuestro ADN. La tecnología de los progenitores nos está reconociendo como los herederos legítimos. El capitán Jake Murphy, aún recuperándose de su batalla con las naves Draconus, formaba parte del equipo de expedición. Su experiencia con el despertar de los sistemas de los progenitores lo había vuelto valioso para la misión. Doctora Stone, ¿qué estamos viendo exactamente? El arsenal, respondió ella. La instalación oculta donde los progenitores almacenaron su tecnología más avanzada antes de exiliarse. Según los registros, contiene armas que podrían remodelar la galaxia. A medida que se acercaban a la estructura masiva, las bahías de atraque se abrieron automáticamente. La USS Discovery fue guiada al interior por sistemas que habían esperado millones de años este momento. Las luces se encendieron mientras atracaban, revelando pasillos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Dios mío, susurró el ingeniero jefe Rick Davis.
Este lugar es inmenso. Es como una ciudad flotando en el espacio. El equipo de exploración que entró en el Arsenal incluía a la almirante Brooks, la doctora Stone, el capitán Murphy y la coronel Beth Martínez, que había sobrevivido a la batalla de Nueva Montana. Eran los primeros humanos en caminar por esos pasillos desde que sus antepasados sellaron la instalación. El Arsenal superaba todo lo que habían imaginado. Vastas cámaras llenas de naves que empequeñecían a las más grandes de la Tierra. Armas que podían destruir estrellas. Tecnología que parecía doblegar las leyes de la física. Y en el centro de todo, una inteligencia artificial masiva que se hacía llamar el Guardián. «Bienvenidos a casa», dijo el Guardián al entrar en la cámara central. Su voz era tranquila y de algún modo, familiar. «He esperado mucho tiempo el regreso de los hijos de los progenitores». «¿Eres una IA?», preguntó la almirante Brooks. «Soy el regalo final de sus antepasados. Me crearon para proteger su legado hasta que sus descendientes estuvieran listos para reclamarlo. Ese momento ha llegado». La doctora Stone dio un paso al frente. Los registros decían que esta instalación solo se activaría para alguien con genética pura de progenitor. «¿Cómo sabes que estamos listos?». La proyección del Guardián sonrió. «Porque están aquí. El Arsenal solo se revela cuando la humanidad realmente lo necesita. Sus antepasados eligieron el exilio antes que la dominación. Esperaban que sus hijos nunca tuvieran que tomar esa decisión. Pero las circunstancias han forzado su mano. La IA les mostró pantallas holográficas de la galaxia actual. La República Alariana construyendo flotas masivas. El consorcio vegano estrangulando el comercio humano. La Alianza Draconus ocupando colonias humanas. La opresión sistemática de la humanidad por parte de especies que debían su existencia a los antepasados humanos. Su contención ha sido admirable», continuó el Guardián. «Pero la contención sin respeto no es paz. Es sumisión. Y la sumisión llevará a la extinción». La coronel Martínez, que había visto morir a su gente en Nueva Montana, habló. «¿Qué puedes ofrecernos? ¿Cómo podemos luchar contra toda la galaxia?». El Guardián señaló las vastas cámaras a su alrededor. Todo lo que construyeron sus antepasados. Naves que pueden viajar más rápido que la propia luz. Armas que pueden inutilizar flotas enteras sin destruirlas. Tecnología que otorgará a los humanos individuales habilidades que parecen imposibles. «¿Qué tipo de habilidades?», preguntó el capitán Murphy. «Reflejos mejorados, precognición táctica, manipulación molecular. El proceso de potenciación de los progenitores desbloqueará capacidades que han estado latentes en el ADN humano durante millones de años». La doctora Stone estudiaba los datos técnicos que fluían por las pantallas. «Esto es increíble, pero debe haber un coste. ¿Por qué los progenitores renunciaron a este poder?». «Porque el poder sin sabiduría es peligroso», respondió el Guardián. «Sus antepasados se volvieron tan avanzados que temieron destruir todo lo que amaban. Eligieron empezar de nuevo en lugar de arriesgarse a convertirse en monstruos». «¿Y ahora?», preguntó la almirante Brooks. «Ahora sus hijos se enfrentan a la extinción. La elección ya no es entre poder y sabiduría. Es entre supervivencia y aniquilación». El Guardián activó la primera fase del Arsenal. Naves masivas comenzaron a encenderse, sus sistemas volviendo a la vida tras millones de años de letargo. Armas cargadas con energía que podía fracturar planetas. Instalaciones de fabricación comenzaron a producir tecnología que revolucionaría la civilización humana. «El proceso comienza con voluntarios», explicó el Guardián. «Humanos que estén dispuestos a someterse al proceso de potenciación. Se convertirán en la primera de la nueva generación. Puentes entre lo que la humanidad fue y en lo que debe convertirse». La coronel Martínez dio un paso al frente. «Yo me ofrezco voluntaria. Mi gente murió porque éramos demasiado débiles para protegerlos. No dejaré que eso vuelva a suceder». El capitán Murphy se unió a ella. «Mi tripulación ya ha comenzado a cambiar. Podríamos terminar el proceso». La almirante Brooks miró la increíble tecnología que los rodeaba. «¿Cuánto tiempo tardarán las primeras potenciaciones?». «Horas. Para el despertar completo del Arsenal, días. Para la transformación de la humanidad, años».
Pero el proceso comienza ahora. Mientras tanto, de vuelta en la galaxia, la situación empeoraba. La Alianza Draconus había anunciado la solución final al problema humano. Todas las colonias humanas serían evacuadas a mundos prisión en un plazo de 60 días. Cualquier resistencia sería respondida con la destrucción total. En la Tierra, el presidente Matt Johnson se dirigía a la sesión de emergencia del Consejo Mundial. Compatriotas humanos, nos enfrentamos a la mayor crisis de la historia de nuestra especie. Los alienígenas que se han beneficiado de nuestra cooperación durante 50 años ahora planean destruirnos como pueblo libre. El general Scott Williams informó sobre la situación militar. Señor, estamos detectando movimientos masivos de flotas alienígenas. Los salarianos están posicionando naves alrededor de nuestras colonias. Los veganos están cortando todo el comercio. La Alianza Draconus está construyendo lo que parecen ser naves de transporte de prisioneros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 2 meses antes de que comiencen las reubicaciones forzosas. Después de eso, la civilización humana tal como la conocemos dejará de existir. El presidente Johnson miró los rostros alrededor de la mesa. Líderes de todas las naciones de la Tierra, todos unidos ante la extinción. La almirante Brooks ha localizado el arsenal. Si su misión tiene éxito, tendremos opciones. Si falla, no necesitó terminar. Todos entendían lo que estaba en juego. En el arsenal, los primeros voluntarios humanos se sometían al proceso de potenciación. La coronel Martínez yacía en una cámara llena de energía arremolinada, su ADN siendo reescrito por la tecnología de los progenitores. El proceso fue doloroso, pero transformador. Coronel, dijo el guardián, serás la primera de la nueva generación. Tus habilidades parecerán imposibles para aquellos que no han sido potenciados. Úsalas sabiamente. Cuando Beth Martínez salió de la cámara, ya no era del todo humana. Sus reflejos eran sobrehumanos. Su mente podía procesar información a velocidades increíbles. Y lo más importante, podía sentir los pensamientos e intenciones de los demás. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Stone. Diferente, respondió Beth. Como si hubiera estado dormida toda mi vida y acabara de despertar. Puedo ver cosas, entender cosas que antes estaban ocultas. El capitán Murphy se sometió al proceso a continuación. Cuando salió, descubrió que podía controlar los sistemas de la nave con sus pensamientos. La frontera entre humano y máquina se había desvanecido. Esto es increíble, dijo. Puedo sentir los sistemas de la nave como si fueran parte de mi cuerpo. Y puedo ver futuros probables, como caminos que se ramifican ante nosotros. La doctora Stone analizaba los datos de la potenciación. El proceso está despertando secciones latentes del ADN humano. No nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Nos estamos convirtiendo en lo que siempre debimos ser. El guardián comenzó a activar más sistemas del arsenal. Naves que habían dormido durante millones de años volvieron a la vida. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería de los progenitores, capaz de hazañas que la tecnología galáctica actual no podía igualar. Estas naves serán tripuladas por humanos potenciados, explicó el guardián. La interfaz entre la conciencia humana y la tecnología de los progenitores creará capacidades que ninguno podría lograr por sí solo. La almirante Brooks observó cómo el arsenal se transformaba de un monumento durmiente a una base militar viva. ¿Cuántas naves hay? Miles. Sus antepasados construyeron esta instalación para defender la galaxia de cualquier amenaza. Ahora defenderá a sus hijos de la extinción. La primera prueba llegó cuando exploradores Draconus encontraron la expedición humana. 3 naves alienígenas se acercaron al arsenal, exigiendo identificación y rendición. Esperaban encontrar una pequeña nave de investigación humana. En su lugar, encontraron la USS Awakening, la primera nave totalmente integrada con la tecnología de los progenitores. La capitana Sarah Kim, una de las humanas recién potenciadas, comandaba la nave. Naves Draconus, transmitió. Están invadiendo espacio humano. Retírense de inmediato. El comandante alienígena se rió. ¿Espacio humano? Ustedes, los primitivos,
No tienen autoridad aquí. Prepárense para ser abordados. Les advertí, respondió la capitana Kim. La USS Awakening no disparó armas. En su lugar, usó la tecnología de los progenitores para simplemente apagar las naves alienígenas. Los motores se detuvieron. Las armas se desactivaron. Los sistemas de soporte vital pasaron a modo de emergencia. Imposible. El consejero Citron de la República Alariana estaba teniendo el peor día de su larga vida. Informes llegaban de toda la galaxia sobre actividades humanas imposibles. Naves que podían inutilizar flotas enteras sin disparar un solo tiro. Soldados humanos con habilidades que parecían violar las leyes de la física. Tecnología que no debería existir. Esto es imposible, dijo a sus asesores militares. Ayer, los humanos eran recién llegados primitivos. Hoy, muestran una tecnología que escapa a nuestra comprensión. El general Morik, jefe del ejército alariano, estudió los informes. Señor, nuestros exploradores lo han confirmado. Los humanos, de alguna manera, han obtenido acceso a tecnología avanzada. Nuestras armas son inútiles contra ellos. Entonces usaremos más armas, respondió Citron. Contacten con la Alianza Draconus y el Consorcio Vegano. Si los humanos se han vuelto peligrosos, los destruiremos antes de que puedan amenazar el orden establecido. Pero las otras potencias galácticas lidiaban con sus propias crisis. La Alianza Draconus había perdido el contacto con 3 flotas de invasión. El Consorcio Vegano descubrió que sus naves comerciales eran inutilizadas por misteriosas naves humanas. El pánico se extendía por los gobiernos alienígenas. En la Tierra, el presidente Matt Johnson se dirigía al pueblo humano. Conciudadanos, durante 50 años, hemos intentado ser buenos vecinos en esta galaxia. Hemos aceptado insultos, restricciones y ataques porque creíamos en la paz. Esa paciencia se ha acabado. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban la flota humana transformada. Naves que brillaban con tecnología imposible, armas que podían remodelar la propia realidad. El arsenal le había dado a la humanidad herramientas que parecían magia para el resto de la galaxia. Las potencias alienígenas han votado para reubicar todas las colonias humanas en mundos de reserva, continuó el presidente Johnson. Planean destruirnos como pueblo libre. Tenemos un mensaje simple para ellos. Nos contuvimos durante 50 años. Ya no nos contendremos más. La primera demostración del nuevo poder de la humanidad tuvo lugar en el sistema natal alariano. Una única nave humana, la USS Awakening, llegó al borde de su espacio. La capitana Sarah Kim, potenciada con tecnología de los progenitores, podía sentir las intenciones de la flota alienígena antes de que actuaran. Naves alarianas, transmitió. Tienen fuerzas moviéndose hacia las colonias humanas. Retírenlas de inmediato. El comandante alariano confiaba en su superioridad numérica. Nave humana, te superan en número 50-1. Ríndete o serás destruida. Fueron advertidos, respondió la capitana Kim. Lo que sucedió a continuación cambió la historia galáctica. La USS Awakening no atacó a la flota alariana. En su lugar, utilizó la tecnología de los progenitores para simplemente apagar sus armas y motores. 50 enormes naves de guerra se convirtieron en chatarra flotante en cuestión de segundos. Imposible, jadeó el comandante alariano. ¿Cómo has inutilizado toda nuestra flota? Dejamos de jugar según sus reglas, respondió la capitana Kim. Sus naves están intactas, pero indefensas. Esta es su única advertencia. Las colonias humanas serán devueltas al control humano de inmediato. La demostración envió ondas de choque por toda la galaxia. La República Alariana, una de las civilizaciones más poderosas del espacio conocido, había sido humillada por una sola nave humana. Si la humanidad podía hacerle esto a los alarianos, ¿qué podría hacerle a las potencias menores? Pero los gobiernos alienígenas eran demasiado orgullosos para rendirse. En lugar de retroceder, decidieron escalar la situación. La Alianza Draconus lanzó un asalto masivo contra la colonia humana de Nuevo Texas. Enviaron su tercera flota al completo, más de 300 naves, para aplastar a los defensores humanos. La coronel Beth Martínez,
ahora potenciada con habilidades de progenitor, lideró la defensa de Nuevo Texas. Tenía 20 soldados humanos potenciados y 50 colonos normales. Contra ellos venían 10.000 guerreros Draconus con el mejor equipamiento de la galaxia. Recuerden, le dijo a su gente, no solo defendemos Nuevo Texas. Le estamos mostrando a la galaxia lo que sucede cuando atacan a familias humanas. La batalla fue diferente a todo lo visto en la historia galáctica. Los humanos potenciados se movían como fantasmas, anticipando cada movimiento enemigo. Parecían saber de dónde vendrían los ataques antes de que los alienígenas dispararan. Sus armas atravesaban las armaduras Draconus como si fueran de papel, pero el aspecto más aterrador era su total falta de piedad. Los Draconus habían venido a esclavizar familias humanas. Los humanos potenciados se aseguraron de que ninguno de los invasores volviera a amenazar otra colonia humana. El soldado Danny Wright, uno de los soldados potenciados, se encontró capaz de ver la batalla desde múltiples perspectivas a la vez. Podía predecir dónde se moverían los enemigos, qué armas usarían, incluso lo que estaban pensando. Coronel, informó, puedo sentir sus planes tácticos. Intentan rodear el asentamiento principal, pero veo 3 formas de contrarrestar su ataque. Hazlo, ordenó Martínez. Los defensores humanos atacaron con precisión quirúrgica. No solo derrotaron el asalto Draconus, lo aniquilaron. De los 10.000 soldados alienígenas que desembarcaron en Nuevo Texas, ninguno sobrevivió. El mensaje fue claro: atacar las colonias humanas ya no era una estrategia viable. La noticia de la masacre de Nuevo Texas se extendió por la galaxia como la pólvora. La Alianza Draconus, conocida por su superioridad militar, había sido completamente destruida por un puñado de humanos potenciados. El miedo comenzó a reemplazar a la arrogancia en los círculos gubernamentales alienígenas. En la estación espacial Nexus Prime, el embajador Daniel Carter entregaba el mensaje diplomático final de la humanidad al Consejo Galáctico. Los delegados alienígenas estaban sentados en un silencio atónito mientras hablaba. Durante 50 años, hemos pedido justicia y hemos recibido desprecio. Hemos solicitado un trato igualitario y se nos ha insultado. Hemos buscado la amistad y solo hemos encontrado explotación. Daniel miró alrededor de la cámara, a los rostros alienígenas. Algunos mostraban miedo, otros desafío, pero todos, finalmente, prestaban atención al representante de la humanidad. Han votado para reubicar a nuestra gente en mundos de reserva. Han atacado nuestras colonias. Nos han tratado como animales que hay que gestionar. Esto se acaba ahora. El consejero Citron se puso de pie, sus 4 ojos ardiendo de ira. ¿Te atreves a amenazar a este consejo? Sois una especie contra cientos. No nos dejaremos intimidar por unos advenedizos primitivos. Daniel sonrió. No fue una expresión amistosa. ¿Primitivos? Consejero, permítame compartir algo con usted. Los progenitores, la antigua raza que sembró de vida esta galaxia, no desaparecieron. Se exiliaron en un solo mundo. Ese mundo fue la Tierra. La cámara estalló en voces de asombro. Los delegados alienígenas hablaban rápidamente en sus propios idiomas, tratando de procesar esta revelación imposible. Mientes, dijo Citron, pero su voz temblaba. Los progenitores desaparecieron hace millones de años. Eligieron el exilio antes que la dominación, continuó Daniel. Se habían vuelto demasiado poderosos, demasiado peligrosos. Así que renunciaron a su tecnología, a sus recuerdos, a su imperio. Eligieron convertirse en una especie simple en un mundo olvidado. La doctora Lisa Stone, que había llegado desde el arsenal, activó una pantalla holográfica. La cámara se llenó de imágenes de ruinas de los progenitores, análisis genéticos y registros históricos. Cada especie en esta galaxia existe gracias a la ciencia de los progenitores, dijo. Sus mundos fueron terraformados por antepasados humanos. Sus civilizaciones se construyeron sobre los cimientos que ellos dejaron. Le deben su existencia a la misma gente que han estado oprimiendo. Las implicaciones eran asombrosas. Las potencias alienígenas habían pasado siglos construyendo sus civilizaciones sobre ruinas humanas.
Habían tratado a la humanidad como recién llegados inferiores mientras se beneficiaban de la antigua tecnología humana. Pero eso fue hace millones de años, protestó el representante vegano. No son la misma especie. Ah, ¿no? Respondió Daniel. Capitán Murphy, por favor, haga una demostración. El capitán Jaque Murphy, potenciado con habilidades de progenitor, dio un paso al frente. Sin tocar ningún control, comenzó a manipular los sistemas de la cámara con sus pensamientos. Las luces se atenuaron y brillaron. Las pantallas se activaron y mostraron información táctica. Los sistemas ambientales respondieron a sus órdenes mentales. Imposible, susurró el delegado Draconus. ¿Cómo está haciendo eso? La tecnología de los progenitores responde a la genética de los progenitores, explicó la doctora Stone. El Arsenal ha despertado habilidades que han estado latentes en el ADN humano durante millones de años. No nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Estamos recordando lo que siempre fuimos. La demostración continuó. El capitán Murphy mostró reflejos mejorados, precognición táctica y la capacidad de interactuar directamente con cualquier tecnología en la cámara. Los delegados alienígenas observaron con creciente terror mientras se daban cuenta en que se había convertido la humanidad. ¿Quieren saber por qué nos contuvimos?, preguntó Daniel. Porque recordábamos las lecciones de nuestros antepasados. El poder sin sabiduría es peligroso. Intentamos ser buenos vecinos, construir una galaxia pacífica donde todas las especies pudieran prosperar. Su voz se endureció. Pero confundieron nuestra contención con debilidad. Pensaron que podían abusar de nosotros, esclavizarnos, destruirnos. Se equivocaron. El consejero Citron se alejaba de la delegación humana. ¿Qué queréis? Justicia, respondió Daniel. Pleno reconocimiento de los derechos humanos, la devolución de todas las colonias confiscadas, reparaciones por el daño que han causado, y lo más importante, respeto. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Daniel fue gélida. Entonces descubrirán por qué los progenitores eligieron el exilio. Nos hemos contenido durante 50 años, intentando ser los vecinos que querían que fuéramos. Pero hemos terminado de fingir que somos débiles. La cámara se quedó en silencio. Cada delegado alienígena entendió la amenaza. La humanidad había revelado habilidades que parecían imposibles. Tecnología que podría remodelar la galaxia y una herencia que los convertía en los legítimos herederos de todo lo que los alienígenas habían construido. Pero algunas especies son demasiado orgullosas para rendirse. La Alianza Draconus, humillada por sus derrotas, decidió hacer un último intento para destruir a la humanidad. Reunieron sus flotas restantes y lanzaron. Un año después del Gran Despertar, la galaxia era irreconocible. El Consejo Galáctico había sido disuelto y reemplazado por la hegemonía humana. Cada decisión importante que afectaba a la galaxia ahora requería la aprobación humana. Las especies que una vez trataron a la humanidad como inferior ahora competían por el privilegio de servir a los intereses humanos. El presidente Matt Johnson se encontraba en la recién construida capital de Nueva Atlantis, una estación espacial masiva construida con tecnología de los progenitores en el centro de la galaxia. A través de las ventanas de observación, podía ver naves de cientos de mundos trayendo tributo a sus señores humanos. La transformación está completa, informó la almirante Ellen Brooks, ahora directora de la Defensa Galáctica. Todas las antiguas fuerzas militares alienígenas han sido disueltas. Flotas de mantenimiento de la paz controladas por humanos patrullan cada sistema principal. La resistencia ha terminado. ¿Y el programa de potenciación?, preguntó el presidente Johnson. Avanzando según lo previsto. Ahora tenemos más de 50.000 humanos potenciados sirviendo en posiciones clave en toda la galaxia. La integración de la tecnología de los progenitores con la genética humana está produciendo resultados más allá de nuestras proyecciones originales. La doctora Lisa Stone, ahora jefa de la División de Investigación de los Progenitores, se unió a la reunión. Señor presidente, hemos logrado otro avance. El Arsenal contiene instalaciones de fabricación que pueden producir tecnología a nivel de progenitor a escala industrial.
Podemos comenzar a modernizar la civilización humana en toda la galaxia. El presidente Johnson miró los informes que mostraban el nuevo imperio de la humanidad. 12.000 sistemas estelares bajo control humano directo. 400 especies alienígenas sirviendo como estados vasallos. La mayor fuerza militar de la historia galáctica, protegiendo los intereses humanos. A veces me pregunto si nos hemos convertido en lo que nuestros antepasados temían, dijo en voz baja. ¿Señor?, preguntó la almirante Brooks. Los progenitores eligieron el exilio porque tenían miedo de su propio poder. Pensaron que podrían convertirse en monstruos. ¿Les hemos dado la razón? La doctora Stone consideró la pregunta. Los progenitores tuvieron que elegir entre poder y sabiduría. Nosotros tuvimos que elegir entre poder y extinción. Creo que nuestros antepasados lo entenderían. En el antiguo mundo natal alariano, ahora rebautizado como Nueva Ginebra, el embajador Daniel Carter se reunía con los líderes de las especies alienígenas. Los orgullosos seres que una vez desestimaron a la humanidad como primitivos ahora esperaban nerviosamente su aprobación a sus peticiones. El consorcio vegano solicita permiso para establecer nuevas rutas comerciales, informó su ayudante, el teniente Kevin Hayes. Ofrecen el 90% de todos los beneficios al tesoro humano. Aprobado, dijo Daniel. ¿Y los salarianos? El ex consejero Citron solicita una audiencia. Quiere discutir los términos de la existencia continuada de su especie. Daniel casi sonrió. El arrogante alienígena que una vez se burló de la debilidad humana ahora suplicaba clemencia. Hazlo pasar. Citron entró en la cámara, con sus 4 ojos bajos. El orgulloso ser que una vez gobernó un imperio galáctico ahora parecía roto y desesperado. Embajador Carter, dijo, con la voz apenas un susurro. Vengo a suplicar por la supervivencia de mi pueblo. Tienes mi atención, respondió Daniel. Nos equivocamos. No entendimos lo que la humanidad era en realidad. Pensamos que su contención era debilidad, pero era misericordia. Suplicamos por esa misericordia ahora. Daniel estudió al líder alienígena. Votaste para reubicar a mi gente en mundos de reserva. Planeaste destruirnos como especie libre. ¿Por qué deberíamos mostrarte la misericordia que nos negaste? Porque, dijo Citron, sois mejores que nosotros. Tenéis el poder de destruirnos, pero elegís no hacerlo. Eso es lo que os hace dignos de gobernar la galaxia. Tienes razón, dijo Daniel. Podríamos destruiros. Podríamos convertir vuestros mundos en cristal y esparcir a vuestra gente por el vacío, pero no lo haremos. ¿Sabes por qué? Porque sois misericordiosos. Porque recordamos cómo es la misericordia. Nos lo enseñasteis mostrándonos lo que sucede cuando está ausente. La conversación fue interrumpida por una comunicación urgente desde la Tierra. El capitán Jake Murphy, ahora al mando de la flota de exploración, había hecho otro descubrimiento que lo cambiaría todo. Señor presidente, informó Murphy, hemos encontrado algo increíble. Hay otras galaxias ahí fuera, y no están vacías. Estamos detectando signos de civilizaciones avanzadas. Algunas de ellas son más poderosas que cualquier cosa que hayamos encontrado. El presidente Johnson sintió un escalofrío. ¿Son hostiles? Desconocido, señor. Pero si lo son, podrían ver nuestra expansión como una amenaza. Podríamos estar enfrentándonos a enemigos que hacen que el antiguo Consejo Galáctico parezca un juego de niños. Las implicaciones eran asombrosas. Justo cuando la humanidad había logrado el dominio sobre su galaxia, descubrían que el universo era mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. La doctora Stone ya estaba analizando los datos. Las firmas energéticas son consistentes con tecnología que supera incluso los niveles de los progenitores. No estamos solos en el universo, y puede que no seamos la especie más avanzada. Entonces debemos estar preparados, decidió el presidente Johnson. Continúen con el programa de potenciación, construyan más naves. Si hay amenazas ahí fuera, las enfrentaremos como enfrentamos a los alienígenas, unidos y fuertes. En Nueva Montana, la colonia reconstruida prosperaba bajo el dominio humano. La coronel Beth Martínez, ahora general Martínez,
entrenaba a la siguiente generación de humanos potenciados. Los niños nacidos después del despertar mostraban habilidades que superaban incluso a los primeros adultos potenciados. Señora, informó uno de sus instructores. Los nuevos reclutas están desarrollando capacidades que no esperábamos. Algunos pueden manipular la materia a nivel cuántico. Otros parecen existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. La evolución continúa, observó Martínez. No solo estamos volviendo a lo que eran los progenitores. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Observó a los jóvenes humanos potenciados entrenando en la instalación. Se movían con una gracia imposible. Sus mentes se conectaban a la tecnología de formas que parecían mágicas. Eran el futuro de la humanidad, seres que podían remodelar la realidad con sus pensamientos. La pregunta es, se dijo a sí misma, ¿en qué nos convertiremos? La respuesta llegó de una fuente inesperada. En las profundidades del arsenal, el guardián había estado monitoreando el desarrollo de la humanidad. Activó un mensaje final, uno que había estado esperando este momento. Hijos de los progenitores, comenzó el mensaje. Si estáis escuchando esto, entonces habéis elegido el poder sobre la extinción. Este fue siempre el camino que tomaríais. Sabíamos que nuestro exilio no duraría para siempre. La imagen holográfica de un antiguo humano apareció, uno de los progenitores originales que había construido el arsenal millones de años atrás. Elegimos el exilio porque temíamos en lo que podríamos convertirnos. Pero también esperábamos que nuestros descendientes fueran más sabios que nosotros. Enfrentáis la misma elección que enfrentamos nosotros. ¿Usaréis vuestro poder para dominar o lo usaréis para proteger? El mensaje continuó. La galaxia no es el universo. Hay fuerzas ahí fuera que destruirían todo lo que construimos. El arsenal no fue solo un regalo para ayudaros a sobrevivir. Fue una preparación para la guerra que se avecina. El presidente Johnson y sus asesores vieron el mensaje en un silencio atónito. Los progenitores no solo habían renunciado a su poder. Se habían preparado para que sus descendientes se enfrentaran a un enemigo que requería ese poder. ¿Qué enemigo?, preguntó la doctora Stone. Los devoradores, respondió el mensaje. Una fuerza de fuera de nuestra realidad que consume galaxias enteras. Están llegando, y cuando lleguen, solo seres con habilidades a nivel de progenitor podrán detenerlos. La revelación lo cambió todo. El dominio de la humanidad sobre la galaxia no era un fin. Era un principio. No eran conquistadores, sino defensores, preparándose para una guerra que determinaría el destino de toda la vida en el universo. El programa de potenciación ya no es opcional, anunció el presidente Johnson. Cada humano se someterá al proceso. No solo estamos reconstruyendo nuestra civilización. Nos estamos preparando para la batalla más grande de la historia cósmica. La almirante Brooks comenzó a movilizar la flota humana. ¿Cuánto tiempo tenemos? Los cálculos de los progenitores sugieren que los devoradores llegarán dentro de un siglo, informó la doctora Stone. Necesitamos estar listos. La galaxia que una vez había despreciado a la humanidad ahora los miraba en busca de protección. Los alienígenas que habían tratado a los humanos como inferiores ahora suplicaban servir en la guerra venidera. Las especies que casi destruyeron a la humanidad ahora dependían de la fuerza humana para su supervivencia. El embajador Carter se dirigió a los representantes reunidos de todas las especies galácticas. No pedimos ser vuestros gobernantes. No queríamos esta responsabilidad, pero no os abandonaremos para que os enfrentéis solos a la destrucción. La era de la contención humana ha terminado, continuó. Ya no frenaremos nuestro poder. Ya no aceptaremos limitaciones a nuestro crecimiento. Ya no fingiremos ser menos de lo que somos. Pero tampoco olvidaremos las lecciones del pasado. Usaremos nuestro poder para proteger, no para oprimir. Construiremos una galaxia donde todas las especies puedan florecer bajo la guía humana. La transformación estaba completa. La humanidad había pasado de ser la especie más débil de la galaxia a sus gobernantes absolutos. Pero con ese poder venía la responsabilidad. La responsabilidad de prepararse para una guerra que determinaría el destino de todo.
El discurso final del presidente Johnson a la galaxia resonó en cada sistema. Nos contuvimos durante 50 años porque esperábamos la paz. Nos contuvimos durante millones de años porque temíamos nuestro propio poder. Pero la contención tiene sus límites. La galaxia pertenece a la humanidad ahora. No la tomamos por conquista. La reclamamos por derecho de nacimiento. Y la defenderemos contra cualquier amenaza, sin importar cuán poderosa sea. A las especies de esta galaxia, servidnos fielmente y prosperaréis bajo nuestra protección. A los enemigos más allá de nuestras fronteras, os enfrentaréis a todo el poder de la humanidad despierta. Ya no nos estamos conteniendo. Ya no nos estamos refrenando. Somos lo que siempre debimos ser.